Vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al doctor Ernesto Cairoli, Nino Cairoli. Qué gustazo, doctor, bienvenido. Un gusto estar por acá y verlos. Bueno, muchas gracias. Un comentario que no está de más hacerlo. Ayer teníamos con nosotros al ingeniero Diego Oroño, presidente de la Asociación de Uruguaya de Energías Renovables, y hoy tenemos al doctor Ernesto Cairoli, que tienen en común, los dos son bateristas. No es un detalle menor, ¿eh? No. Un gusto tenerte con nosotros, Nino. Y el motivo de esta invitación, estamos hablando de un médico internista, jefe de medicina del Hospital Evangélico, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores Magíster, doctor en ciencias, o sea, ha dedicado su vida al estudio, y acaba de editar el libro Enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias sistémicas. Doctor, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Estamos hablando de Uruguay específicamente, ¿no? Sí, el libro trata de recoger la experiencia de muchos años trabajando en este tipo de patologías que tienen la característica de ser sistémicas. Algunas son provocadas por el sistema inmunológico, otras son por una reacción inflamatoria de causa desconocida, y que tienen una característica particular, es que afectan predominantemente mujeres, ¿sí? Y hay algunas enfermedades que son muy prototípicas y muy conocidas. Y nosotros hace unos años atrás, desde la experiencia del Hospital de Clínicas, tomamos de las manos del profesor Enrique Méndez una policlínica que la rediseñamos como unidad de enfermedades autoinmunes, tomamos contacto con gente en el exterior, nos formamos, nos instruimos y armamos un perfil de trabajo distinto con ese enfoque para la enfermedad sistémica. ¿Ejemplo de enfermedad sistémica? Bueno, hay varios ejemplos. Probablemente la más conocida y la más frecuente es la artritis reumatoide, ¿sí? Le sigue el lupus eritematoso sistémico, y diría que en tercer y cuarto lugar estaría la enfermedad de Sjögren, una enfermedad autoinmune que da mucha sequedad de los ojos, de la boca y de la piel. Y el otro sería el síndrome antifosfolipídico, que produce trombos de origen inmunológico, coágulos, y que afecta en particular a las embarazadas, porque cuando las embarazadas necesitan utilizar anticoagulantes es porque probablemente tengan uno de estos anticuerpos que da ese síndrome. Yo creo que esas son las 4 más importantes o más presentes en nuestro país. ¿Y cómo se te ocurre este libro entonces? En base a esa experiencia y la necesidad quizás de unificar una cantidad de situaciones. Sí, este libro lo que tratamos fue lo siguiente, de buscar la gente que se dedicaba a las distintas áreas, sí, y de invitarlos a escribir, y además de los autores nacionales que se dedican a estas áreas de forma específica, porque cada uno que escribe tiene dedicación a lo que está escrito. Pedir el apoyo de algunos colegas del exterior, de España, de Argentina, de México, con gente que son referentes de la bibliografía, o para compartir la autoría del capítulo, o para que directamente escribieran capítulos. Por ejemplo, cuando dice el componente de autoinflamatorias, los que escriben mayormente el capítulo de autoinflamatorias es el equipo del Hospital Clínic de Barcelona, el doctor José Rodríguez Hernández, que es el director de la unidad de autoinflamatorias, que es algo que en Uruguay se conoce muy poco, pero que de a poco tenemos que ir empezando a diagnosticar, y que depende más que de un diagnóstico inmunológico, de un diagnóstico genético. Entonces parte del propósito del libro era poner en la tapa, desde la tapa, el mensaje de las autoinflamatorias existen y dan síntomas sistémicos, ¿sí? Entonces, pienso en el tema diagnóstico, ¿no? Sí, es difícil ¿Cuánto sufre la persona hasta que se logra diagnosticar lo que tiene efectivamente? Eso les diría que es una constante. Lo conozco mejor para el caso del lupus. A veces las personas, como les comentaba antes, el 90% son mujeres. Y muchas veces el lupus comienza en un momento donde los cambios hormonales son muy bruscos. Por ejemplo, cuando se empieza a menstruar, la menarca, o cuando se entra en la perimenopausia, esos movimientos hormonales disparan cambios de la respuesta inmunológica que activan esta enfermedad del lupus. Otras veces son los abortos o la propia embarazo o el parto, y no es infrecuente que una madre te diga: después de mi tercer embarazo no volví a ser la misma. ¿Y qué le pasaba? Y ahí arranca con síntomas muy inespecíficos que muchas veces se identifican como cansancio, fatiga, claro. Me duele todo, pero ya ese dolor se concentra en las articulaciones. A veces hay caída de pelo que puede ser difusa, pero puede ser como caída en placas, ¿sí? Y después aparecen síntomas muy específicos para el caso del lupus,
como puede ser, por ejemplo, cosas que la persona no detecta, pero espuma en la orina o alteraciones en la función del riñón, en el examen de orina, un examen de orina alterado, en un escenario mujer, 40 más o menos 5 años, con fatiga, con dolores articulares y un examen de orina alterado, puede ser el inicio de un lupus. Para llegar al diagnóstico, nosotros requerimos las características clínicas y las características inmunológicas en las autoinmunes. Para el caso de la artritis reumatoide, para el caso del lupus o para el Sjögren, como les comentaba, hay marcadores que son muy específicos y uno puede llegar al diagnóstico. Pero a veces que se complete el cuadro clínico para poder tener certeza diagnóstica, pueden pasar 1 año y medio, 2 años, 3 años. Ese es el tema, ¿no, Ernesto? Y la importancia del médico internista, el ver a la persona de una manera integral, porque la persona puede consultar por un dolor de garganta o una disfonía, una amiga consultaba por una disfonía constante, o puede consultar, entonces la mandan a un médico y la mandan a otro, pero es difícil la integralidad de la persona para que llegue a esas situaciones y se dialoguen entre los distintos especialistas para que la persona no transite por el sistema de salud como rebotando por todos lados. Sí. Una de las cosas que tú mencionas es muy importante. Nosotros como internistas que nos formamos en la medicina interna, no solo nos encargamos del paciente que está internado en piso, sino que tenemos la formación para ver esa integralidad de cosas y además tenemos la necesidad de comunicarnos con las distintas especialidades. Entonces, estamos en contacto con el nefrólogo, estamos en contacto con el dermatólogo, con el de laboratorio clínico, y vemos a la persona, todas las especialidades la ven como un todo, pero nosotros como internistas recogemos absolutamente todos los sistemas. Y del sistema, cualquier síntoma para nosotros es importante. Yo les decía, un brote cutáneo, un dolor articular, una inflamación ocular, la presencia de materias disminuidas de consistencia, para nosotros todo eso puede ser una única enfermedad. ¿Y cualquier persona puede padecer este tipo de enfermedades o hay algunos patrones que se pueden repetir y dar cuenta de unas determinadas poblaciones? Sí, cada enfermedad tiene algunas características particulares. Hablar en general de las autoinmunes, yo les diría que es el sistema inmunológico que desencadena una reacción donde el sistema inmune, además de reconocer los tejidos con normalidad, algunos los reconoce como patológicos y los ataca. O sea que el daño se lo genera a la propia persona. Y cada enfermedad tiene algún perfil distinto. En el caso del lupus, por ejemplo, hay un componente de heredabilidad. Un 5% se calcula más o menos que tiene un riesgo de ser heredado, en particular a los hijos, a las hijas mujeres, ¿sí? Depende mucho, algunas enfermedades dependen mucho de los contenidos hormonales, hay otras que son más mitad y mitad, hombres y mujeres, el caso de las vasculitis, por ejemplo, la inflamación de las paredes de los vasos, que da muchas complicaciones pulmonares y renales, es más o menos mitad y mitad hombre-mujer. En el caso de la artritis reumatoide predomina mucho en las mujeres, al igual que el lupus. Hay características particulares y según la enfermedad el tipo de patrón que se repite. Sí, doctor, justamente yo estaba pensando en los pacientes, ¿no? Que muy... Siempre el tema del diagnóstico es algo muy importante y el paciente sufre mucho hasta que... Y el médico también, cuando no le encontrás la vuelta, ¿no? ¿En qué colabora este libro a la hora de ese diagnóstico? Yo te preguntaba hoy cómo surgió la idea y la unificación de criterios, ¿no? ¿Es de alguna forma una guía justamente para profesionales? Yo creo que porque claro, lo que vos preguntás, Aldo, uno puede decir, nosotros los médicos nos manejamos por guías internacionales que cada 2 años están cambiando. Entonces uno puede decir, el libro está perimido en el sentido de decir, se pasó de fecha, se venció porque todo se actualizó. Claro. Pero no, el libro recoge primero la experiencia nacional, recoge el lenguaje de los colegas que trabajan con esto, recoge lo que uno ve que predomina en nuestro medio, porque estas enfermedades en otros sitios tienen otra predominancia. Y además lo transmite con un lenguaje nuestro y sabiendo los déficits y beneficios de lo que es trabajar en Uruguay. Entonces, este libro en distintas secciones recoge esa experiencia y toma lo que es la base, lo troncular de cada patología. Claro. Obviamente que para revisar el tratamiento, yo puedo leer el libro, pero después voy a ir a la guía internacional más reciente. Claro. ¿Sí? ¿El sistema de salud, en términos generales, está preparado para atender este tipo de casos?
Bueno, yo diría que el Uruguay tiene médicos bien formados como para hacer experiencia diagnóstica y resolver las cosas con solvencia y con solidez. Creo que tanto los internistas como los reumatólogos son los que ven este tipo de enfermedades más como globales o sistémicas. Y después, si predomina un tipo de lesión en el ojo, en el riñón o en la piel, también hay colegas de las distintas especialidades, dermatología, nefrología, neurología, oftalmología, hematología, con los que interaccionamos y que también hay buena experiencia. O sea que, en ese sentido, por falta de formación, no es el problema. ¿Por dónde pasa el problema? Y bueno, el problema pasa porque la persona pueda tener un modo de vida digno en el sentido de decir, tener acceso a la medicación, tener acceso a poder ir al médico en tiempo y forma cuando corresponde, poder cuidarse desde el punto de vista físico. Si no puede trabajar expuesta al sol, que se la cambie a una sección donde el sol no la perjudique. Si no pueden trabajar expuestos al frío por un fenómeno que se llama Raynaud, que induce una vasoconstricción muy potente de los dedos y les deja las manos congeladas e inhabilitadas, que se lo cambie de sección, que se respete la sintomatología del paciente en su lugar de trabajo para hacerle la vida más llevadera y después que tengan acceso a la medicación, que muchas veces por una cuestión de costos no se puede acceder. ¿Y lo mental cuánto influye? En el sentido de uno ingresa, me imagino, en un laberinto que a veces es muy complejo porque no se sabe en definitiva o rápidamente cuesta determinar qué tipo de enfermedad es, ¿no? Sí, digamos que la parte de la salud mental tiene una importancia esencial en esto, porque eso nosotros lo vemos. Tanto los pacientes con artritis como con lupus tienen un componente predominante de ansiedad y de síntomas de depresión. Y se ha visto que tanto la ansiedad como la depresión son factores que no colaboran con la adherencia a los tratamientos. Entonces, tener un paciente que desde el punto de vista de su salud mental no está atendido, no está asistido, no está apoyado, pone en riesgo la continuidad de un buen tratamiento. Porque cuando alguien está deprimido, a veces no se ocupa de tomar correctamente la medicación y la enfermedad falla. Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias sistémicas, ¿hay algunas características de Uruguay? Que digas, en Uruguay predomina tal. Bueno, lamentablemente no tenemos cifras oficiales de cada cuánto porcentaje de población aparecen estas enfermedades. No hay cifras uruguayas. Yo te puedo decir la más prevalente, la que está más presente es la artritis reumatoide por lejos. Y es, si se quiere, la que la salud, los distintos gobiernos han atendido con un poco más de dedicación, porque es la enfermedad que tiene mayor acceso a la terapia biológica o más compleja, que sí que es de alto costo, y en ese sentido la artritis reumatoide en este país está muy bien cubierta desde el punto de vista terapéutico. Quería que algo también le llamó la atención, y en su momento, cuando hablamos mucho contigo con el COVID, el papel fundamental y algo muy llamativo que son las manos. Sí. Poliartalgias y poliartritis. La mano como carta de presentación diagnóstica. Exacto. Bueno, para nosotros ese es un tema muy importante, porque nosotros cuando hacemos clínica nos detenemos mucho en lo que es la semiología, que es las características físicas de la persona. Y a veces cuando uno va teniendo experiencia, solo con saludar y estrechar la mano del paciente, hay cosas que uno ya puede ir intuyendo. Por ejemplo, nosotros cuando saludamos damos la mano firme pero no apretamos, porque muchos pacientes vienen con artritis, con la mano caliente, inflamada. O a veces tocamos los dedos y los dedos están como muy finos, como duros, como acartonados, están esclerosados, que esa es otra característica de otra enfermedad. A veces, como les comentaba, el fenómeno de Raynaud te hace palpar o saludar una mano completamente fría, ¿sí?, que es por la vasoconstricción. Entonces, hay muchas características de la semiología de la mano que pueden ser la carta de presentación. Todo por la mano. De un diagnóstico de una enfermedad. Es un fuerte orientador. Es un fuerte orientador. Sí. ¿Edades de estas enfermedades? ¿Hay prevalencia en algunos grupos etarios? Sí, tiene algunos picos. Por ejemplo, para la artritis reumatoide tiene un pico entre los 45 y 55 años. Para el lupus hay como 2 picos entre los 15 y 20 años y entre los 38 y 45 años, que, como yo les decía, son momentos de variación hormonal muy importantes, y el nivel de estrógenos
esa variación importante hace que el sistema inmune cometa un error y ese error genere el inicio de la enfermedad. Qué prendido con lo de la mano, ¿no? Como médico internista es lo primero. ¿Qué mirás en lo primero? Miramos cómo se levanta de la... En lo personal, yo me levanto a abrir la puerta del consultorio y los hago pasar, porque ahí empieza el acto semiológico. Yo lo veo cómo se levanta, si está dolorido, si entró como flecha, le doy la mano y hay cosas que yo ya voy palpando. Sí, es increíble. Doctor Ernesto Cairoli, ha sido un gusto realmente. Encantado. Que nos acompañaras por aquí. Encantado de estar con ustedes. Recuerdo la entrevista que hicimos por el post-COVID, cuando Aldo quedó verdaderamente sorprendido de que yo develé mi sobrenombre, que es Nino, y Aldo dijo, Nino, de ADN, claro. Lo que pasa es que el disco en el que tú trabajaste con tu banda... Lo habías estado viendo el fin de semana anterior. Lo había escuchado con mi hija, le había puesto un disco de ADN, mirá, y quedó sorprendida. Y es uno de los grandes discos del rock uruguayo de los años 80, ¿no? Y ahí estaba Cairoli. Y ahí estaba Nino Cairoli tocando la batería. Pero sí. Mira, te quiero dejar un saludo antes de despedirnos de Norberto Borba. ¿Cómo no? Un compañero que está en el interior. Tienen al número 1 de autoinmunes de Uruguay, dicen. Maestro de nosotros. Un saludo desde Melo que bastante nos ayudó. Muchísimas gracias a Hay varios médicos conectándose, varios de ellos. Bueno, doctor Cairoli, gracias. A las órdenes. Un placer. Gracias. Un placer. Y felicitaciones por el trabajo. Gracias, Aldo. Gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Esta entrevista con el doctor Ernesto Cairoli la pueden volver a escuchar en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana. Informativo Sarandí vuelve al mediodía.